buenos días. Buenos días, queridos hermanos. Les saludo en esta mañana en el nombre del Señor, deseando para ustedes las más ricas bendiciones que el Señor nos da. En esta mañana, 31 de enero, nos vamos a juntar nuevamente para alabar el nombre del Señor, para darle gracias, porque hasta aquí Él ha sido con nosotros, nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha librado de muchas cosas, y por eso nuestro corazón está agradecido de Él. Y como iglesia nos vamos a poner en sus manos para alabar al Señor con todo nuestro corazón, sin tristeza, sin angustia, sin nada, sino pensando en que Él es nuestro pastor, nuestro ayudador, el que nos da aliento, nos da vida, nos da salud, por medio de su misericordia y de su amor para nosotros. En esta mañana la quinta iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, y la cuarta iglesia se juntan con un solo propósito, en un solo pensamiento, en un solo deseo de rendirle al Señor una alabanza preciosa, con todo nuestro corazón, agradecidos por todos los bienes de que Él recibimos. En estos tiempos, hermanos, estamos deseando que el Señor ponga su mano sobre su pueblo y que nuevamente pronto podamos estar en nuestros templos para juntarnos todos y vernos de cerca para alabar al nombre del Señor juntos. Y nosotros sabemos que tenemos que tener fe y tenemos que pedir al Señor que Él nos ayude y nos sostenga. Hermanos, que en esta mañana el Señor nos bendiga el mensaje de su palabra, principalmente en estos tiempos que se está haciendo por medio de la radio, de la televisión, ahora por los teléfonos, por todos los medios. Que el mensaje del Señor llegue a los corazones de las personas que lo escuchan, y como dice su palabra, que su palabra caiga en buena tierra. Hermanos queridos, les invito que con ánimo, con alegría y con gozo, en esta reunión alabemos su nombre juntos. Ahora vamos a orar y darle gracias al Señor por todas sus bendiciones. Oremos. Usted cierre sus ojitos, abra su corazón, dígale al Señor que está agradecido de Él y que el Señor reciba nuestro agradecimiento y también conteste nuestras peticiones. Oremos, hermanos. Amado Señor, nos inclinamos delante de tu presencia en este momento para darle gloria y honra a usted, Señor, por su amor y su misericordia, porque a usted le ha placido, Señor, que podamos estar un día más juntos alabando su nombre, que en este día su palabra, Señor, que ha de ser enseñada, pueda caer en buena tierra, como dice la Biblia, y pueda llevar frutos para vida eterna. Señor, bendice todo lo que se haga en este culto. No lo hacemos, Señor, por hacerlo, sino con agradecimiento por todas tus bondades y tu misericordia. Señor, bendice a la persona que va a dar tu palabra, las alabanzas, todo lo que se haga, Señor. Lo hacemos con amor y con gracia para que te sea alabado, Señor, por su pueblo. Gracias por todas sus bendiciones, Señor. Te pedimos que te quedes en nuestro medio y que nos des de tu gracia y tu bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Y hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Poder en Jesús. Bien, hermanos, damos gracias al Señor por haber cantado estas preciosas alabanzas para Él, con gozo en nuestros corazones, como ya he dicho. Y ahora vamos a seguir escuchando alabanzas para el Señor. Pero ahora hay una gran sorpresa. Tenemos a dos personitas pequeñas que quieren alabar el nombre del Señor con sus preciosas voces. Son dos niñitos que vienen especialmente a alabar al Señor para que también nosotros les escuchemos. Y ellos pertenecen a los hermanos que trabajan en la obra del Señor en la localidad de Ticahue.
Así que hermanos, escuchemos a estos niñitos y que el Señor les bendiga y sea una gran bendición para cada uno de nosotros. Y después de esta alabanza de los niñitos, se dará lectura a la palabra del Señor, que está a cargo de la hermana Sonia. Que el Señor nos bendiga. Una tortuguita menea la cabeza, estira la patita y se le acaba la pereza. Una tortuguita menea la cabeza, estira la patita y se le acaba la pereza. Dice el perezoso, me duele la cabeza, me duele la cintura, me dan ganas de dormir. Dice el perezoso, me duele la cabeza, me duele la cintura, me dan ganas de dormir. Esta es una trampa que el diablo te pone para que no escuches la palabra del Señor. Esta es una trampa que el diablo te pone para que no escuches la palabra del Señor. Un soldadito quiero ser, un soldadito quiero ser, con la lucha contra el mal, con Jesús voy a vencer. Un soldadito quiero ser. Dice así la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Amén. Gracias al Señor por esta preciosa alabanza que nos han dado estos niñitos, y les deseamos que el Señor les bendiga y que sigan cantando para el Señor. Y gracias también por la palabra que ha sido leída, y también darle gracias al Señor porque ahora también podemos cantar una alabanza más y que lleva por título Aquí estás. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y después de esta alabanza viene el mensaje de la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh,
milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando en mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré y te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Y así eres tú, y así eres tú, y así eres tú, yeah, yeah, yeah. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos,
Les saludo, hermanos, a cada uno de ustedes. Rápidamente quiero invitarte a que tú abras tu Biblia en el libro de Marcos capítulo 11, versículos 1 al 14. Marcos capítulo 11, versículos 1 al 14, para que busques allí en la palabra del Señor, busques en tu teléfono, donde quiera que tú tengas la palabra del Señor, para que puedas acompañar la lectura. Dice así: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre se ha montado. Desatadlo y traedlo, y si alguno os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vamos a tener un momento de oración para luego pasar a la exposición de la palabra de Dios. Te alabamos, Señor, reconocemos tu grande amor por cada uno de nosotros. Honramos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos unimos, tal vez en el desfase del tiempo, nos unimos a las voces, Señor, que decían en esta ocasión: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Padre, queremos con corazones alegres presentarnos delante de ti. Queremos con corazones, Señor, sinceros también, ir a tu presencia y pedirte, Señor, que tú nos ministres, que tú nos hables, que tú nos des nuestra porción, Señor. Tú sabes de qué cosa tenemos necesidad, no solo física, tú sabes de qué cosa tiene necesidad nuestra alma. Por eso, Señor, descansamos en que recibiremos de ti, Señor, la administración de tu Espíritu Santo a través de la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los que han estado conectándose los domingos se recordarán que hemos estado viendo cómo Jesús ha terminado su ministerio en los alrededores y Él ha comenzado su ascenso a Jerusalén. Jesús va a Jerusalén, lo hemos dicho bastantes veces ya, allí va a terminar muerto, crucificado, traicionado, solo, abandonado tanto por sus discípulos y en cierta manera abandonado incluso por el Padre, al punto que Jesús va a decir desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todo aquello que Jesús va a pasar en Jerusalén comienza en el relato de hoy. Todo lo que está aquí es el comienzo de la última semana que tenemos de vida de nuestro Señor Jesucristo. Desde Marcos 11 en adelante es en la última semana que los evangelios registran de la vida de nuestro Señor y nuestro Salvador. Tú recordarás, hermano amado, que el Señor Jesús ha ido varias veces a Jerusalén.
Esta no es la primera, pero va a ser la última vez que el Señor va a ir a Jerusalén. Pero ya en los evangelios nos encontramos con que el Señor Jesús ha ido en otras ocasiones a Jerusalén. Específicamente en el capítulo 2 del libro de Lucas nos dice que era costumbre de los padres de Jesús ir a Jerusalén todos los años a celebrar la Pascua. Y Lucas también nos deja el relato de que en cierta ocasión, cuando el Señor cumplió los 12 años de vida sin que sus padres se diesen cuenta, Él se quedó en Jerusalén. Los padres ya habían emprendido el regreso a casa, y cuando volvieron a buscar a Jesús en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 46, el Evangelio de Lucas nos dice que lo encontraron sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. De manera que era una costumbre, era una tradición, más que costumbre y tradición, era un mandato de que los padres de Jesús tenían que ir cada Pascua al templo a ofrecer sus sacrificios. Este viaje ahora Jesús no lo hace con sus padres, lo hace con sus discípulos. Es un viaje distinto. Es el último viaje, es la última Pascua. Aquí en esta semana a Jesús lo van a matar. Cuando nosotros vamos a la Biblia, dependiendo de la traducción que nosotros manejemos, generalmente la palabra o la Biblia tiene allí como título la entrada triunfal, haciendo referencia a la forma en que Jesús entra a Jerusalén. Y aunque hay otros en los que estoy yo también, que consideramos que esto no debiese llamarse una entrada triunfal, porque el triunfo de Cristo no estuvo en el primer día de su última semana de vida, sino que el triunfo de Cristo estuvo en la cruz, no en la entrada de Jerusalén. El triunfo de Cristo estuvo en su muerte, estuvo en su resurrección. Pero hay algunas traducciones que le ponen la entrada triunfal. Esta semana, que insisto con aquello porque es sumamente importante recordarlo, va a comenzar con los ojos de la ciudad puestos en Jesús. Y si tú seguiste el relato, la gente no solo tiene sus ojos puestos en Jesús, sino que la gente está gritando allí cuando Jesús entra a Jerusalén: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así comienza la última semana de nuestro Señor Jesucristo, y va a terminar con los ojos de la ciudad puestos también en Jesús, pero no gritando Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, sino que la multitud ahora va a cambiar sus gritos y va a comenzar a gritar: crucifícale, crucifícale, crucifícale. La semana comienza con alabanzas y termina con traición. Ahora escucha cómo Marcos nos relata la entrada de Jesús a Jerusalén. Versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos. Marcos nos dice que para llegar a Jerusalén, Jesús tomó el camino que cruzaba Betfagé y cruzaba también Betania. Y la razón de que Jesús haya tomado este camino era precisamente para poder entrar por el camino que daba al monte de los Olivos. De hecho, el texto nos dice que estaba frente al monte de los Olivos. Probablemente, mis hermanos amados, ustedes han leído más de alguna ocasión de que en el ministerio del Señor Jesucristo, Él resucitó a uno de sus amigos llamado Lázaro. Bueno, es en esta última semana de vida, es en este paso por Betania, donde muchos creen que Jesús resucitó a Lázaro. De hecho, Juan lo relata en el capítulo 12, versículo 9, donde nos dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. La gente ha oído que Jesús está en Betania, vienen donde está Él, pero no solo vienen porque estaba Jesús, sino que Juan nos dice que habían oído que en la estadía de Jesús en Betania, Él había resucitado a Lázaro de los muertos.
Y en el versículo 17 del capítulo 12 de Juan nos dice que cuando Jesús entra por fin a Jerusalén, la gente comienza también a dar testimonio de cómo Jesús había resucitado a Lázaro, de manera que Lázaro fue resucitado la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, por favor, escucha esto. El que Jesús haya ingresado por el camino, por el lugar por donde Él ingresó a Jerusalén, el que haya estado frente al Monte de los Olivos, tiene una gran carga simbólica, no solo para los judíos, sino que en la historia redentora de toda la humanidad, incluyendo judíos y gentiles. Porque con la entrada que Jesús, o por la forma en que Jesús entra a Jerusalén, y el camino que Él decide tomar para llegar a Jerusalén es una forma más que Jesús escogió para dar testimonios a las demás personas sobre quién Él es, sobre a quién van a crucificar 7 días más adelante. Ezequiel capítulo 11, versículo 23 dice lo siguiente: y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ese es el monte de los Olivos. Si tú no has leído el libro de Ezequiel, déjame decirte que en Ezequiel la gloria de Jehová, que siempre estuvo en el templo, abandona precisamente en el templo. Y eso es lo que Ezequiel nos está diciendo, que la gloria de Jehová se elevó, abandonó el templo, se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. La gloria abandona el templo y se detiene en el monte de los Olivos. Ahora Jesús va a entrar a Jerusalén, pero antes de entrar a Jerusalén, Él se detiene precisamente frente al Monte de los Olivos. Yo no sé si tú captas la carga simbólica que hay entre la entrada de Jesús con el relato también que yo te acabo de leer de Ezequiel. Nuevamente, en Ezequiel la gloria de Jehová abandona el templo, pasa a la ciudad, se detiene en el Monte de los Olivos. Y ahora que Jesús está regresando a Jerusalén, antes de entrar a la ciudad, se detiene también en el Monte de los Olivos. Porque los historiadores, haciendo alusión a Ezequiel, decían que como la gloria de Dios al abandonar el templo lo hizo por el Monte de los Olivos, el Mesías cuando regrese precisamente iba a hacerlo por el mismo lugar, por el mismo camino por donde la gloria de Jehová los había abandonado. Y en cierta manera, yo te acabo de decir, es lo que Jesús está haciendo al tomar este camino, al detenerse en ese lugar. Jesús está dando evidencia de quién Él es, porque Cristo es el reflejo, el que nos da a conocer la gloria de Dios. De hecho, Pablo más adelante, escribiéndole a los Corintios, en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En el rostro de Jesucristo nosotros podemos ver la gloria de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo, de manera que la gente ahora había escuchado que la gloria de Dios los había abandonado en alguna ocasión. Ahora en la persona de Cristo la gloria de Dios está volviendo a entrar nuevamente a Jerusalén, y no es casualidad que lo primero que hace Cristo cuando entra a Jerusalén es precisamente ir nuevamente al templo. Volviendo al texto de hoy, Jesús está frente al Monte de los Olivos, y antes de seguir avanzando, Él envía 2 de sus discípulos con una misión que aparentemente es Pedro y Juan, y les dijo, versículo 2: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os dijere, ¿por qué hacéis eso?
Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Versículo 4. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Este detalle, hermanos amados, no es menor, ya que Jesús sabe perfectamente todo lo que el Padre tenía agendado para él esta semana. Jesús sabía que al entrar a Jerusalén tenía que hacerlo montado en un pollino. Él incluso sabe dónde está ese animal que él necesita para entrar en la aldea del frente, dicen. Él sabe en qué condiciones estaba este animal. Estaba atado, le da los detalles a los discípulos. Y él incluso sabía que cuando los discípulos intenten desatar el pollino, los hombres o el dueño le iban a preguntar por qué están haciendo aquello. Jesús se anticipó a todas las cosas porque él conoce todas las cosas. Él sabía a cabalidad, conocía a cabalidad lo que el Padre había agendado para él esta última semana y en realidad durante toda su vida. De manera que todo lo que Cristo va a pasar esta semana y todo lo que Cristo pasó durante su vida, nada lo encontró a él desprevenido, nada fue por accidente. Él estaba consciente, hermano amado, de que su vida estaba siendo dirigida por el Padre desde el cielo. Jesús sabía que el Padre había orquestado todas las cosas de manera tal que el plan de redención iba a ser un plan perfecto porque había nacido en la mente y en el corazón de Dios. Y algo similar sucede con nosotros hoy también. Nuestro Padre ha agendado las cosas que nosotros tenemos que hacer. Nuestro Padre ha preparado, dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 10, las buenas obras por las cuales nosotros tenemos que andar. De hecho lo dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tuviésemos en ellas. Dios ya preparó, hermanos amados, las buenas obras que nosotros podemos hacer. Él no va improvisando con tu vida, Él no está improvisando con mi vida. Él ya tiene todo arado el camino, Él tiene orquestado todas las cosas. Nada pasa por accidente en nuestro caminar. Toda buena obra, toda circunstancia por la que nosotros atravesemos, incluso por muy dolorosa que ésta sea, ha sido preparada por Dios al punto que a Cristo lo espera una cruz más adelante. Pero Cristo sabe que esa cruz al final de su camino fue puesta por Dios. Y Pedro, cuando predica más adelante, le dice: ¿sabe qué? Cristo fue entregado por el anticipado conocimiento precisamente de Dios. Dios preparó todas las cosas, todo lo que Cristo tenía que hacer. De hecho, Cristo lo dice: el Padre que me envió, Él me dio testimonio de lo que tengo que hacer y de lo que tengo que decir. De la misma manera, el Padre ha preparado todas las cosas, todos los caminos por los cuales nosotros transitamos. Él no está improvisando con tu vida. Por muy doloroso que sea lo que te toque pasar, lo que te toque vivir, es algo que Dios preparó desde la eternidad para ti, porque esa es la forma en que Él va a formar el carácter de Cristo en tu vida. Dios no solo preparó cosas buenas, hermanos amados, en nuestro caminar. Dios preparó también momentos de angustia, momentos de dolor, que van a probar nuestra fe, que van a forjar nuestro carácter. Y al final del camino, Dios espera que una vez que hemos transitado por ese lugar, glorifiquemos a Dios. ¿Sabes? Cuando las cosas no resultan como nosotros queremos, cuando las circunstancias no son las que aparentemente nosotros deseamos, cuando vemos esto y salen de nuestros labios quejas, en el fondo las quejas siempre son contra Dios, porque todo lo que nosotros podemos pasar lo ha orquestado Él.
Pero si tú tuvieses todo el conocimiento que Dios tiene, tuvieses el poder de orquestar todas las cosas como Dios las puede orquestar, sabes, tú ordenarías tu vida de la misma manera en que Dios la ordenó. Nada es un accidente en la vida del Hijo de Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, Jesús pudo haber entrado caminando a Jerusalén, pero Él manda a buscar este pollino por una razón. Escucha lo que dice Juan, capítulo 12, versículos 14 y 15. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Y Mateo 21, versículo 4 y 5 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Juan y Mateo se refieren a lo que había Dios profetizado a través del profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9. Por eso ellos dicen: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Eso es lo que Mateo dice. Y Juan dice: esto aconteció o montó sobre él como está escrito. Jesús solamente está cumpliendo lo que él mismo había anunciado por medio de los profetas. Los discípulos van a buscar el pollino, lo traen, pero sabes, ellos lo hacen de manera casi irreflexiva. Ellos no se detienen a pensar de por qué tienen que llevar el pollino. Ellos no se detienen a pensar si eso es el cumplimiento de la Escritura, como más adelante Mateo lo va a escribir o como más adelante Juan lo va a escribir. No, ellos simplemente van, ellos ven el pollino, lo comienzan a desatar. La gente le dice: "Ay, ¿por qué me estás sacando mi pollino?" Ellos le dicen: "¿Sabes qué? El maestro lo necesita", y aparentemente dijeron otras cosas más. La gente le deja llevar el pollino, pero los discípulos no caían no podían reflexionar, no acababan de entender el por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo, al punto que Juan en el capítulo 12, versículo 16, cuando relata estas cosas, dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Ellos fueron, insisto, de manera irreflexiva. Ellos no cayeron en cuenta de que ellos estaban cumpliendo con una profecía. De hecho, Juan lo dice: Juan fue el que fue a buscar el pollino. Estas cosas no las entendieron sus discípulos Juan y Pedro, que eran los que fueron a buscar el pollino al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Después de que Jesús subió al cielo, ellos comenzaron a reflexionar, ellos comenzaron a caer en sí y a darse cuenta de que, claro, Cristo es el Mesías. Nosotros fuimos a buscar el pollino, pero ahora nos acordamos de que hay una profecía que decía que el Hijo de Dios iba a entrar de manera mansa, sentado sobre una asna, sobre un pollino, y la gente le iba a empezar a decir: hija de Sión, he aquí tu rey, etcétera, etcétera. Ellos no lo entendieron. Como muchas veces nosotros no podemos entender en el momento el por qué está pasando lo que nos está pasando, pero cuando vemos hacia atrás, después vemos claramente cómo Dios siempre estuvo obrando, cumpliendo su palabra y siendo fiel en todo momento. Jesús va, le traen el pollino, monta el pollino, comienza a entrar a Jerusalén. Versículo 8 nos dice: también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. ¿Te das cuenta? La gente está en un estado de efervescencia y no está diciendo hosana. Oh, qué bueno que viene el maestro. No, ellos están diciendo hosana. Al punto que la gente, los fariseos quieren, más adelante lo vamos a ver, mandar a callar a los discípulos de Jesús. Hosana es una palabra aramea que significa básicamente sálvanos o salva ahora. Imagínate por un momento. Los estudiosos han llegado a calcular que en ese día, porque venía mucha gente a celebrar la Pascua, hay alrededor de 100,000 personas y la gran mayoría está cantando o gritando, Hosana, sálvanos, salva ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Lucas 19, versículo 37 dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, y lo más reciente que ellos habían visto había sido la resurrección de Lázaro y la curación de 2 ciegos en Jericó, y comenzaron a decir, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Y Marcos nos relata que la gente decía, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, hosana en las alturas. ¿Sabes, hermano, hermana? Por un lado, esta gente que está efervescente, que está gritando, que está confesando cosas que ni siquiera acababan de entender. Por un lado, esta gente está reconociendo que Jesús viene de parte de Dios. Y por otro lado, esta multitud piensa que la misión de Cristo es la de restaurar el reino físico de David. De ahí que ellos dicen, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. De manera que ellos comenzaron a decirle, hosana, sálvanos. Tú eres del linaje de David. Hosana, salva ahora a tu pueblo, sálvanos. Pero sabes, el pueblo no está pensando o no está pidiendo que Cristo los salve del pecado. Ellos no están clamando a Cristo por salvación de pecados. No, ellos están pensando en bendición, en prosperidad, en la liberación del dominio y de la opresión romana. Ellos quieren que alguien saque a los romanos para que ellos dejen de oprimirlos, y ellos piensan que Jesús vino a eso. Pero hay algo más. Yo te decía, la gente, los fariseos infaltables, ahora Jesús está en Jerusalén, en la cuna del fariseísmo, comienzan a reprender a los discípulos. Lucas 19, 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Las multitudes pueden callarse, pero ¿saben qué? Si ellas guardan silencio en este momento, las piedras van a comenzar a decir, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, hermano, escucha. Por un lado, la multitud está en este estado de algarabía, de efervescencia. La multitud está alegre porque el descendiente de David ha entrado o está llegando a la ciudad. Pero por otro lado, Jesús está triste. Esta no fue una entrada triunfal como muchas veces nosotros pensamos. Jesús va con su corazón cargado. Él está terminando con su llegada, está terminando de sentenciar para siempre a Jerusalén.
La multitud que ignora estas cosas puede alegrarse, pero Jesús, insisto, va con su corazón cargado, va con su corazón dolido, al punto que Lucas nos dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, Lucas 19 estoy leyendo, al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La gente está alegre, Cristo está sumamente conmovido porque Jerusalén no está conociendo el tiempo de su visitación, y la llegada de Cristo a Jerusalén va a terminar de sentenciar a esta ciudad al punto que no va a quedar piedra sobre piedra, lo que sucedió literalmente en el año 70 después de Cristo. Ellos no conocieron el tiempo de su visitación porque estaba encubierto de sus ojos, y estaba encubierto de sus ojos a causa de su propio pecado. Mateo 23, 37 al 39 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta, pero os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Tu casa va a quedar desierta por causa de tu pecado. Jerusalén, yo te quise juntar, me dice el Señor, y tú no quisiste, tú te rehusaste. No me volverán a ver hasta que digan nuevamente y canten lo que están cantando ahora, pero cuando lo canten de nuevo, cuando vuelvan a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor, ahí sí van a poder entender lo que sus labios están pronunciando. Porque en este momento ellos están cantando, pero no están entendiendo lo que sus labios están pronunciando. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. En la primera ocasión, el cántico de la ciudad no era verdadero, no era veraz, al punto que en una semana más lo van a terminar traicionando. Pero cuando Jesús vuelva, su canto sí lo será, porque a ellos en la primera venida no le conocieron, pero tendrán una nueva oportunidad de conocerle. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 9, Romanos 10. ¿Ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera. Dios va a tratar nuevamente con Israel. Ahora, hermanos, ¿sabes? Jesús sabe que muchos de los cantos que le hacen la gente ahora que está entrando a Jerusalén no son cánticos genuinos. Son cánticos interesados. Son cánticos que salen de la boca pero no salen del corazón. Son cánticos que expresan una realidad, pero que los que lo cantan no creen y no conocen esa realidad. Y la prueba de esto es que, insisto, una semana después Jesús va a estar solo en una cruz, porque la mayoría de estas personas ya no va a estar más con él. Aún los discípulos que tal vez se unieron al pueblo y comenzaron a gritar Hosana y todo lo demás que en ese momento se gritó, ellos tampoco van a estar en una semana más. Uno de los que va con él lo va a traicionar por 30 monedas. Otros lo van a negar por miedo. Y los demás van a desaparecer igualmente
por miedo, de manera que es bueno hacer un alto en la exposición para pasar a hacer algunas aplicaciones o para pasar a hacer algunas preguntas que nos sirven a nosotros para no distanciarnos tanto del texto, porque sabes, nosotros hoy no somos muy diferentes a la multitud que cantó ese día. Seguimos siendo hombres y mujeres en pecado. De manera que déjame hacerte un par de preguntas que yo anoté aquí. ¿Por qué tú le cantas al Señor? Lo que sale de tu boca, ¿sale también de tu corazón? ¿O solamente sale de los labios y no es una realidad que tú atesoras en tu corazón como lo hizo la multitud? ¿Realmente crees todo lo que las letras de la alabanza que tú cantas dicen? ¿Realmente tú crees, por ejemplo, que es verdad que tenemos un Dios poderoso que gobierna la creación? Porque la canción es espectacular, es bonita, tiene buena melodía, una letra hermosa, pero yo la puedo cantar y eso no es sinónimo de que yo acabe de creer lo que estoy cantando, porque cuando yo comienzo a vivir en medio de esta creación y las cosas no comienzan a resultar como yo quisiera que resulten, la queja comienza a florecer y yo comienzo a rebelar contra el Dios que gobierna precisamente la creación. Pero sabes, yo también creo que en esta multitud, al igual que en una congregación en el día de hoy, hay verdaderos adoradores y falsos adoradores. Me cuesta trabajo creer que las 100,000 personas que se calculan que estuvieron ese día en ese lugar, las 100,000 personas hayan sido falsas. Yo creo que habían verdaderos también adoradores, así como en una iglesia, en un lugar donde la gente se reúne a alabar al Señor. Siempre hay hermanos y hermanas que adoran genuinamente al Señor, pero siempre también hay personas que lo hacen de labios hacia afuera. Porque siempre conviven estos dos tipos de personas en un mismo lugar. Siempre los vamos a encontrar, el verdadero adorador y el falso adorador. Y tal vez alguien se esté preguntando, pastor, ¿y cómo yo puedo saber si soy un verdadero adorador o un falso adorador? ¿Sabes? El verdadero adorador es íntegro, no solo en lo que canta, sino que es íntegro también en la forma en que vive. El falso adorador canta que Dios es santo, pero lleva una vida de pecado. El falso adorador dice que Dios es poderoso, pero se angustia fácilmente por cualquier cosa. El falso adorador habla de un Dios soberano, pero lleva una vida de queja continua por lo que está viviendo. El falso adorador canta sobre cosas celestiales, pero vive afanado por cosas terrenales. El falso adorador canta sobre la gloria de Dios que cubre todo lugar, pero él no le quiere predicar a nadie y vive como si Dios no estuviese en su hogar, en su trabajo o donde quiera que él se desenvuelve. El verdadero adorador es íntegro. Canta a un Dios santo y vive una vida de santidad. Canta a un Dios soberano y vive en paz porque entiende que ese Dios está manejando los hilos de la historia. Canta sobre cosas celestiales y su corazón no está enraizado en las cosas de este mundo. Y sabes, hermano amado, no siempre es fácil ver en qué grupo estamos, porque la realidad es que nuestro corazón sigue siendo engañoso, sigue estando en proceso de santificación, pero mientras no sea 100% santificado, cosa que no va a suceder de este lado de la gloria, nuestro corazón seguirá siendo engañoso, engañable y engañador.
Esa es la razón de por qué estas personas pensaron que su alabanza era verdadera, pero 7 días después entregaron a Jesús a la crucifixión. Esa es la razón de por qué Pedro en 2 días más va a decir: Maestro, aunque todos estos te nieguen, yo jamás te negaré. Y fue el primero en negar a Jesús, porque nosotros no conocemos lo que hay en nuestro corazón hasta que la prueba lo manifiesta. Escucha lo que dice Lucas, capítulo 2. Versículos 34 y 35. Simeón lo bendijo y a María, la madre del niño, le dijo, esto es cuando Jesús nació, o más bien cuando Simeón se encontró con Jesús y María. Tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán y que pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones. ¿Te das cuenta? Cristo viene para hacer que muchos caigan o se levanten. Y Cristo vino para hacer esa señal que muchos van a rechazar. Y entre esos muchos está esta multitud que hoy está cantando. Y que pondrá, dice Cristo, de manifiesto el pensamiento de muchos corazones. Por otro lado, hermanos, tenemos que recordar que Dios solo recibe una sola clase de adoración. Dice Juan capítulo 4, versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y luego Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 15 dice, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, ¿sabes? La verdadera adoración es adoración que sube a la presencia de Dios como olor grato. Es la adoración que expresa con los labios lo que hay anidado en nuestro corazón. La falsa adoración generalmente divorcia lo que hay en el corazón con lo que los labios dicen. Y la verdadera adoración, ¿sabes? No está basada, anclada en la emoción humana, porque la emoción es momentánea. La verdadera adoración nace de una comprensión cabal del carácter de Dios que Él ha revelado en su palabra. Por eso Pablo dice, cantaré con el espíritu, sí, amén, pero cantaré también con el entendimiento. Si yo quiero que mi adoración, quiero ser ese verdadero adorador que le adore en espíritu y en verdad, ese adorador que el Padre busca que le adore, yo tengo que tener una comprensión cabal de quién es Dios, yo tengo que conocer quién es Dios, yo tengo que conocer al Dios que se ha revelado en las Escrituras, porque yo no puedo adorar a alguien que no conozco. Dicho eso, vamos al versículo 11. Jesús ha entrado en Jerusalén. Y sabes, lo primero que Jesús hace es ir, como ya dije hace un momento, al templo. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Todo esto, insisto, está ocurriendo el día lunes de la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús va al templo, mira cómo están las cosas en el templo, no hace nada más, Él simplemente se fue. Él vio cómo en el templo se había hecho un negocio con la fe de las personas. Vio a los que cambiaban monedas, vio a los que vendían palomas, vio a los que vendían corderos, vio todo el negocio que había en el templo, pero el texto no dice que era de noche y se fue a Betania. Y tal vez tú no acabas de comprender por qué Jesús lo primero que hace es ir al templo, pero sabes, esto tiene suma importancia.
Jesús sabe que si las cosas en el templo, que se supone es el lugar santo, están mal, entonces todas las demás cosas estarán mal. Si el templo, que es el lugar que representa la casa de Dios, el lugar donde reposa la presencia de Dios, funciona mal, nada fuera del templo puede funcionar bien. Y sabes, Pablo le escribe a Timoteo. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, él le dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. De manera que en nuestros tiempos, al igual que en los tiempos de Cristo, sabes, si la iglesia anda mal, todo lo demás andará mal. Porque la iglesia es la luz del mundo, la sal de la tierra. Si la iglesia no sala, todo lo demás se descompone. Y el templo había precisamente dejado de salar y la sociedad estaba descompuesta. Si tú y yo, que somos iglesia hoy, no vivimos en santidad, entonces no hay una cura posible para el mundo, para el problema del mundo, que no es el coronavirus, es el pecado. Si la iglesia no vive, no predica, no practica el amor, entonces no se puede esperar mucho de un mundo que por naturaleza es egocéntrico y narcisista. Si la iglesia tiene falta de fe, entonces ¿cómo puede creer una sociedad que es descrita en la palabra como incrédula y perversa? Hermanos, si la iglesia no anda bien, nada va a andar bien. Pero permíteme ir un poquito más hondo aún. Si tú en tu hogar, que es la primera iglesia, no estás bien, la iglesia en su generalidad tampoco va a estar bien. Porque en el fondo la iglesia es la reunión donde se reúne una gran familia compuesta de pequeñas familias. De ahí que nosotros necesitamos buscar la integridad, necesitamos buscar la santidad, porque si perdemos nuestra sal ya no podemos volver a ser salados. Y si no podemos salar, la sociedad entera se va a descomponer, decía John Stott. No nos preocupemos o no nos preguntemos tanto qué le sucede al mundo, porque ese diagnóstico ya ha sido revelado. La Biblia dice que estamos en medio de una sociedad incrédula y perversa. John Stott decía, mejor preguntémonos qué le ha sucedido a la iglesia, que se supone es la que tiene que salar, se supone es la que tiene que alumbrar, que es la que se supone que es baluarte y columna de la verdad. De ahí que Jesús lo primero que hace es ir al templo y ver cómo están las cosas, aunque él ya lo sabía, porque si en el templo las cosas están mal, todo lo demás va a estar mal, y efectivamente así es como pasó. Él mira, no hace nada, se va a Betania. Betania está a 3 kilómetros de Jerusalén. De modo que esta última semana de vida del Señor Jesucristo, Betania va a ser el lugar donde Él va a estar yendo y viniendo entre Jerusalén y Betania. Y Betania es donde, insisto, acaba de sanar a resucitar a Lázaro. Allí está Marta, María, allí también vive Lázaro, allí se va a quedar Jesús para no quedarse en Jerusalén. Más adelante, cuando Jesús vuelva al Padre, lo va a hacer precisamente desde Betania. Día martes, al siguiente día, versículo 12, ya comienza a cerrar. Día martes, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Sabes, este relato está aquí, es un relato corto,
Es una especie de parábola de lo que va a pasar durante la semana, pero especialmente es una especie de parábola de lo que le va a suceder al templo. Muchos creen que Jesús ni siquiera sabía que no habían higos en la higuera y que en una especie de arranque de ira terminó maldiciendo a la higuera. Pero eso es no comprender el carácter de Cristo, porque Cristo no tiene arrebatos de ira. Es no comprender la omnisciencia de Cristo, que Marcos ya ha dejado más que establecida en el mismo relato. Sabe todas las cosas, sabe del pollino, dónde está, lo que van a decir, etcétera, etcétera. Jesús lo conoce todo. Él sabía que la higuera no tenía higos. Pero lo que está sucediendo aquí, y Marcos lo va a decir más adelante, es que en cierta manera la higuera está representando el templo. Por eso incluso está en medio del relato entre la llegada de Jesús a Jerusalén y su ida al templo. El templo tenía mucho esplendor, pero era inútil. La higuera lo mismo, muchas hojas, pero nada de fruto. El templo tenía que ser, hermanos, un lugar donde la gente sacie su hambre de Dios, pero no recibía nada salvo tradiciones de los judíos que le causaban más cansancio y desnutrían más su alma. La higuera tenía que ser un lugar donde la gente también saciaba su estómago, pero tampoco encontraban nada de comer. ¿Te das cuenta el paralelo que hay entre la higuera y el templo? En la higuera nosotros encontramos muchas hojas, pero nada de frutos. En el templo muchos sacrificios, pero nada de amor, al punto que los que están haciendo los sacrificios al mismo tiempo están pensando cómo matar a Jesús. En el templo mucho ruido, diríamos nosotros, pocas nueces, poca sinceridad, nada de verdad. De manera que Jesús le dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Dos aplicaciones y cerramos. Primero, hermanos amados, la superficialidad es valorada por los hombres, pero resistida por Dios. La superficialidad es valorada por los hombres, pero resistida por Dios. Nosotros, los hombres, nos dejamos cautivar por lo externo, por lo pomposo, pero nosotros también sabemos que si hay algo que Dios mira es el corazón. La higuera frondosa llamaba la atención de los hombres que iban al templo, pero Dios, en la persona de Jesús, la maldijo por no tener fruto en ella. El templo también llamaba la atención de las personas. De eso en Mateo 24, versículo 1 y 2 leemos, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Maestro, mira qué construcciones, mira qué edificios. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Te das cuenta? Es el hombre el que se deja llevar, se deja cautivar por lo superficial, pero no Dios. Pero no Dios. La higuera terminó seca, el templo terminó derribado porque no saciaban el hambre del estómago, ni del espíritu, ni del alma. Por lo tanto, Dios no se agradó de ellos. Hermanos, dice la Escritura, en Juan 15, solamente lo leo y luego oramos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto.
Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará y será recogido y arrojado al fuego y allí arderá. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, que lleve mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿Te das cuenta? Cristo está más preocupado de nuestro carácter, de lo que nosotros somos, que de lo que nosotros hacemos o proyectamos, porque la superficialidad no es algo que llame la atención de Dios. Si tú quieres glorificar a Dios, bueno, tienes que llevar fruto y no poco fruto, tienes que llevar mucho fruto. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. Te das cuenta, lo mismo que pasó con la higuera, y será recogido y arrojado al fuego y allí arderá, lo mismo que pasó con el templo. Mucho ruido, pocas nueces. Más adelante Pablo va a decir, ¿sabes qué? Si yo pudiese hacer todos los milagros del mundo, pero no tengo amor, no sirve de nada. ¿Estás llevando fruto? ¿Estás adorando a Dios genuinamente? ¿Estás dejando ver a los demás que Cristo vivo, el Cristo vivo, vino a redimir tu vida? ¿Te preocupas más por la reputación o por tu carácter? La reputación es aquello que los hombres elogian y valoran. El carácter es lo que Dios forma y Dios ama. ¿Por cuál cosa te preocupas más? Quiero invitarte a orar delante de Dios y a presentar una vez más nuestra vida, y así vamos cerrando. Padre, te doy gracias por tu palabra. No puedo retirarme de este lugar sin pedirte perdón por mi vida y sin interceder delante de ti por mis hermanos y pedirte perdón por la vida de ellos. Perdónanos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestra falta de gratitud, nuestra falta de integridad, nuestra falta de veracidad. Pero oramos recordando que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, y ese es Cristo Jesús. Oramos recordando que tu palabra dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y reconocemos, Señor, que tú eres veraz y tu carácter es fiel, tú eres de carácter fiel. Y recibimos del cielo también esta hora tu perdón, porque nuestras alabanzas no siempre son genuinas, aunque tal vez teológicamente correctas, con buena melodía, con buena letra, pero si no salen de nuestro corazón, de nada sirven. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad también, Señor. Con el espíritu, pero con el entendimiento igualmente. Ayúdanos a trabajar en nuestro carácter, Señor amado, y a dejar de preocuparnos tanto por nuestra reputación. Perdónanos si hemos ido detrás de la aprobación de los hombres y no detrás de tu aprobación, que es lo que importa.
Oro para que tu Espíritu Santo siga trabajando en mi vida, en mi mente, en mi corazón, así como en la vida, en la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos. Tú has comenzado una buena obra en nosotros y la vas a perfeccionar, y en eso nos gozamos. Y en eso nos alegramos, y eso es lo que hace que nuestro corazón cobre ánimo todos los días. Porque un día, Señor, seremos una obra terminada y Cristo Jesús será reflejado en su cabalidad, en su totalidad, a través de nosotros. Bendice tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos amados. Nos vemos ya, por mi parte, nos vemos hasta marzo, Dios mediante. Así que oro al Señor para que el Señor los guarde a ustedes este tiempo, nos guarde a nosotros como familia y nos dé también un descanso a nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Oh Señor, tú me has dado un nuevo corazón, vida, me diste una nueva vida también, llenaste mi vida de gozo y de paz. Pero ahora yo te canto, te alabo con mi corazón. ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado, ¿cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado. Alabado sea el Señor. La Biblia nos dice que tú eres rey. Te miro y mi corazón te siente también. Moriste vilmente en aquella cruz por mí. Me diste nueva vida, llenaste un vacío en mi ser. ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado, ¿cómo podré pagarte, Señor?
Mis hermanos, entonces vamos a despedir este culto. Amantísimo Dios que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, usted es el Dios digno de toda honra, de toda gloria, de toda oración, sabiendo que eres, Señor, la luz que ilumina nuestra vida, nuestra alma, nuestra existencia. Agradecido por todo lo que se hizo, Señor, las alabanzas interpretadas, Señor, nuestras oraciones, nuestras peticiones personales, que tú las conoces y ya están en el trono de tu gracia y las responderás de acuerdo a nuestra medida de fe. Gracias por tu palabra, Señor, que haya caído en buena tierra, querido Dios. Te agradecemos por los hermanos que están dispuestos a seguir trabajando en tu obra, que ponen a disposición sus talentos, Señor. Sea bendiciendo a nuestro pastor, Señor, y su familia. Sea bendiciendo, Señor, a la congregación de la cuarta y nuestra quinta iglesia, Señor. Sea bendiciendo desde el más pequeñito hasta el más adulto. También te pedimos por nuestra hermana, Señor, viuda, que están solitas. Reclamamos tus promesas porque tus promesas dicen que usted, Señor, es el esposo de la viuda. Gracias, querido Dios, porque en tiempos difíciles tú nos has cuidado, nos has sanado, nos has prosperado. Gracias porque todo lo dejamos en tus manos, nuestro presente, nuestro futuro, querido Dios. Gracias, querido Dios, agradecido mi corazón, en lo personal agradecido, infinitas gracias, Señor. Te pedimos por esta semana, Señor, que se inicia, Señor, tal vez desconocida para nosotros, querido Dios, pero, Señor, nosotros estamos confiados porque estamos al lado de un Dios vivo, real, Señor. Te pedimos, Señor, donde haya necesidad en cada hogar, usted sea tendiendo su mano preciosa, generosa, porque tú eres el Dios de la provisión, tú eres el Dios de los milagros, querido Dios. Gracias, Señor, porque tu presencia nos proporciona refugio, Señor. Creemos en ti y en tu promesa hoy más que nunca, Señor. En tiempos difíciles, en tiempos de aflicción, podemos ver tu mano, Señor. Lo pedimos, lo clamamos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén.